Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de un personaje que ya hace bastante tiempo me apetecía traer al canal, pero entre una cosa y otra no lo pude traer antes. Hoy vengo a hablar de Rasputín, un personaje histórico relacionado con la familia Romanov y su caída en desgracia. Este vídeo va a quedar un poquitín largo, ya os voy avisando antes de tiempo, pero creo que va a estar bastante interesante. Así que quedaros aquí y escuchar la historia del monje loco. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. El misterioso monje Grigori Rasputín fue un personaje clave en los últimos momentos de la Rusia imperial alumbrada por la opulenta dinastía Romanov antes de la revolución bolchevique de 1917. La enorme influencia que ejercía especialmente sobre la zarina Alejandra, esposa del zar Nicolás II, despertó las envidias de ciertos personajes que orquestaron su asesinato. Rasputín nació y se crió en un pequeño pueblo de la Siberia occidental llamado Pokrovskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, actual Oblast de Tiumen, y está a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla izquierda norte del río Tura. La ciudad de Pokrovskoye es un lugar apartado incluso a día de hoy. En plena Siberia, este pequeño pueblo es un lugar tremendamente remoto y apartado de cualquier tipo de actividad política o de la vida social que fluye en grandes ciudades como puedan ser Moscú o San Petersburgo. Es muy posible que, como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivara de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputni, que significa disoluto. Según el registro de la parroquia local, Rasputín nació el 10 de enero según el calendario juliano o el 22 de enero según el calendario gregoriano de 1869 y según quedó allí registrado en el pueblo de Pokrovskoye, en la familia del campesino Yefim Yakovlevich Rasputín y su esposa, ambos ortodoxos, nació un hijo, Grigori. Al día siguiente fue bautizado, nombrado en honor de San Gregorio de Nisa, cuya fiesta se celebra justo el 10 de enero. Grigori fue el quinto de 9 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2, él mismo y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela. Según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto, y aunque no recibió una educación formal, sabía algo de teología y leyó Los Padres de la Iglesia. Es probable que adquiriera esta mínima formación en 1897 en el monasterio de Verkhoturi, al que llegó a peregrinar. Leí mucho, dijo tras volver a Pokrovskoye, y su habilidad para citar las escrituras o los padres apoyaría esta idea. Pero eso era todo. Cuando el monje Iliodor quiso prepararlo para el sacerdocio, se desesperó. Es un lerdo, no aprende nada, es más bruto que un tocón. Y cuando Hermógenes pretendió exactamente lo mismo, Rasputín le dijo que yo no solía ni soñar con algo así. Para ser sacerdote hay que estudiar mucho, hay que meditar con mucha concentración y eso no es para mí. Mis pensamientos son como los pájaros del cielo, van de un lado a otro sin que yo pueda impedírselo. En Pokrovskoye, el joven Rasputín era considerado como un extraño pero dotado de dones misteriosos. Sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, llamaba la atención. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitida por su hija María. Según ella, a los 14 años, la idea de que el reino de Dios está en nosotros le hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso de que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Cuando se hubo recuperado, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día se resolvió y les agredió. Aunque se arrepintió de aquello, pues él no era para nada violento. Se hizo más sociable desde entonces y fue capaz de ir al mercado de Tiumen, a 80 kilómetros al oeste, a vender el centeno de su padre. Sin embargo, en conjunto, Rasputín siguió siendo
siendo un muchacho demasiado disperso como para convertirse realmente en un hombre de provecho. Empezó a beber, a irse de juerga y a robar. Un día lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente la asamblea rural lo absolvió, aunque los demás fueran desterrados a Siberia Oriental. Otro día uno de sus vecinos lo sorprendió mientras robaba la cerca de madera de su almiar y le propinó una paliza que cambió a Grigori para siempre. Según este vecino, Rasputin se volvió extraño y como imbécil. Durante su juventud, los aldeanos de su pueblo creían que poseía poderes sobrenaturales, mientras que otros hablaban sobre su extrema crueldad. El 2 de febrero de 1887, Rasputin se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, que se llamaban Dmitri, Bárbara y María. 2 hijos anteriores a ellos murieron muy de niño. En 1892, Rasputin dejó de manera abrupta su aldea, su esposa, sus hijos y sus padres. Pasó varios meses en un monasterio de Verkhovturi, hoy en la oblast de Sverdlovsk. El autor Alexander Spiridovich sugirió que lo hizo por la muerte de un niño, pero el monasterio fue ampliado en aquellos años para recibir más peregrinos. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa, conocida como Listi, que se traduciría como los flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta extraña secta, las fiestas y las orgías eran constantes, y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en los años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputin, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y a comer carne. Cuando regresó a casa se había tornado un ferviente converso. Los Gilisti creían que Cristo se podía encarnar en cualquier hombre letrado o iletrado. Este llamado Cristo se unía a una mujer, la Madre de Dios, y dirigía la vida espiritual de su comunidad o arca. Durante sus celebraciones nocturnas en lugares subterráneos, cantaban, danzaban, se flagelaban y llegaban a un estado de énfasis ritual que concluía con una sesión orgiástica. Creían que el pecado llevaba al arrepentimiento y la salvación, y una creencia a la luz de la cual se ha interpretado la sexualidad de Rasputin. Pero ninguna de las investigaciones que la Iglesia emprendió sobre Grigori concluyó que fuese un sectario. En este punto divergen las opiniones de quienes han estudiado la vida de Rasputin. Así, el escritor ruso Eduard Radzinski sugiere que no fue considerado un gilist debido a las presiones de los zares en su favor, mientras que el historiador estadounidense John T. Furman cree que no fue un sectario, pero adoptó elementos del pensamiento y la práctica de estos. Por ejemplo, no fumaba y sus seguidores se llamaban entre sí hermano y hermana. Los rumores sobre su pertenencia a los Gilisi, los escándalos sexuales que su esposa Praskovia toleraba, quizás porque sabía que el sexo era para Grigori algo más que un motivo de placer, y las burlas sobre su supuesta santidad hicieron que en 1902, tras un peregrinaje al monte Athos, Rasputin marchara a la ciudad de Kazán, un importante centro religioso. El editor Filipov, amigo de Rasputin, explicaba que si alguien sacaba el tema de la sexualidad durante una conversación con el starets, este cambiaba rápido y juguetonamente de tema. Es cierto que era libidinoso y que a veces parecía incapaz de contener sus propios impulsos. Es más, se llegó a afirmar que había violado a la niñera de los vástagos imperiales. En realidad, su vida sexual era complicada y aún no se entiende bien.
En 1912, la policía empezó a anotar todos sus movimientos, con lo que se puede conocer la importancia de las prostitutas en su vida. Las llevaba a su casa, a un hotel, a los baños y a veces se relacionaba con varias el mismo día. En ocasiones corría en busca de prostitutas tras estar en compañía de una dama respetable como sus seguidoras Zinaida Mansh o María Sazonova. Parece como si el contraste entre mujeres buenas y malas le insuflara un mayor deseo. Pero hay testimonios de prostitutas que hablan de un comportamiento bastante singular por parte de Rasputín. Tras pedirle Rasputín que se desnudaran, simplemente las miraba durante un rato o bien se echaba a su lado vestido. Quizás el propósito de sus encuentros con prostitutas no fuera exactamente mantener relaciones sexuales con ellas, sino más bien resistir la tentación, trascender lo carnal haciéndole frente. Dicho de otro modo, Rasputín quizás contrataba prostitutas para obtener una experiencia religiosa. Tras llegar a la ciudad de Kazán e ir al centro religioso, Rasputín impresionó a los dignatarios religiosos de la ciudad, que se hallaban al frente de una iglesia ritualista, burocratizada y sometida al zar, y que buscaban la autenticidad y la sencillez que parecía encarnar aquel campesino de fe ardiente, que trataba a los jerarcas ortodoxos con la misma familiaridad que a las gentes de Pokrovskoye. De hecho, los entusiasmó hasta el punto de que recomendaron a los dirigentes de la iglesia en San Petersburgo, a donde llegó en tren durante la Pascua de 1903, a bordo de un vagón de primera clase. Ya no volvería a hollar el polvo de los caminos. La fe de Grigori conmovió al archimandrita Feofán, el confesor de los zares, que le presentó a sus otros valedores en la iglesia, el obispo Hermógenes y el monje Iliodor, quienes luego se convirtieron en sus enemigos más acérrimos. A la muerte de Rasputín, Hermógenes diría: creo que al principio hubo en Rasputín un fulgor divino. Tenía agudeza necesaria para penetrar en el interior de la gente y sabía mostrar conmiseración, cosa que, a fuerza de ser directo, experimenté en mi propia persona, pues en más de una ocasión fue capaz de aliviar mis padecimientos espirituales. De esa manera me conquistó a mí y, al menos en los inicios de su carrera, también a otras personas. Estos dones espirituales y el aval de Feofán abrieron a Rasputín los salones de la más alta aristocracia rusa, entre la que triunfaban toda clase de vendedores de mercancías místicas, ya que por aquel momento la sociedad rusa se deleitaba con el espiritismo, las ouijas, la hechicería y las ciencias ocultas. Obviamente, a este tipo de mercancías místicas eran adeptas las grandes duquesas Militsa y Anastasia de Montenegro, hijas del rey de este país y casadas con dos miembros de la familia Romanov, que quedaron fascinadas por el campesino. Fueron ellas quienes en 1905 introdujeron a Rasputín en la familia real, que por entonces vivía parapetada en un aislamiento incomprensible para la corte. Nicolás y Alejandra estaban dispuestos a recibir toda la ayuda posible, humana y divina, en un mundo que les era totalmente hostil y al cual escondían un terrible secreto. En 1904, después de alumbrar a 4 hijas llamadas Olga, Tatiana, María y Anastasia, la zarina dio a luz un varón llamado Alexei, el ansiado heredero al trono. Pero la alegría por el nacimiento de este niño se esfumó demasiado pronto. El ombligo del pequeño sangró durante 2 días al cortar el cordón umbilical. Fue el primer síntoma de hemofilia, una enfermedad hereditaria que transmiten las mujeres y se caracteriza por abundantes hemorragias internas y externas. Alejandra, nacida en el Principado alemán de Hesse, era nieta de la reina Victoria, portadora de la hemofilia, una enfermedad que entonces no tenía cura.
En aquella época la esperanza de un hemofílico era de unos 14 años más o menos. Los zares abandonaron el Palacio de Invierno de San Petersburgo y se recluyeron en el Palacio Alexander, en la cercana Tverskoye Teslo, para mantener en secreto una noticia que, de saberse, podía invalidar al zarevich Alexei como sucesor de su padre en el trono. Esa no era su única preocupación realmente. El año 1905 trajo aciagas novedades. En agosto, Rusia perdió la guerra contra Japón, lo que conmocionó a una sociedad rusa que en enero, durante el llamado Domingo Sangriento, había asistido a la brutal represión de miles de obreros cuando llevaban pacíficamente sus peticiones al zar. La derrota militar mostró que se necesitaba una reforma total del Estado. La represión despojó al zar de su aura de Batyushka, o padrecito de sus súbditos. Nicolás concedió una constitución y una duma o parlamento con atribuciones bastante ínfimas, pero jamás llegó a aceptar ser un monarca constitucional, lo que él consideraba un menoscabo de su autoridad, y Alejandra un robo de los derechos de su propio hijo como gobernante absoluto por la gracia de Dios. En Tverskoye Selo, la emperatriz se sentía bastante libre tanto de la presión política como del rechazo que manifestaba hacia ella una corte que la consideraba excesivamente fría y distante, ya que no hablaba en ruso y se comunicaba en inglés con el zar. Las montegrinas Militsa y Anastasia aliviaron bastante su aislamiento. Antes ya le habían traído al francés Nissier Antelme Philippe, practicante de la medicina astral, en quien los zares, que lo llamaban nuestro amigo, confiaron para concebir un hijo varón, y que cuando volvió a Francia en 1902 le dijo a Alejandra: algún día tendrá otro amigo como yo que le hablará de Dios. Ese nuevo amigo llegó en noviembre de 1905, cuando las princesas invitaron a Rasputín a tomar un té con los soberanos. Rasputín causó una profunda impresión en Alejandra y Nicolás, y sus lazos con los monarcas quedaron definitivamente anudados cuando en 1907 el zarevich sufrió una grave hemorragia que remitió en cuanto Rasputín le impuso las manos y oró. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino también buena parte de la aristocracia se rindió ante él. Esto se debió sobre todo a su propio carisma personal, en la medida en el que el carisma pueda explicarse. El suyo era un producto de los siguientes factores: por una parte, una mirada tremendamente fija y penetrante. También había que añadir que él era de pelo castaño, pero de ojos azules tremendamente claros. Por otra parte, era de verbo fácil y muy ambiguo, que parecía un oráculo. Una vez alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicados, sino que siempre faltaba algún elemento. También tenía un gran atractivo con las mujeres basado, además de su físico y su intuición, su conocimiento de las escritoras y en cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios, y de la cual ya hemos hablado. Finalmente, la época de Rasputín era de romanticismo filoeslavo, y el ruso de profunda Siberia recriminaba a los nobles muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo con la alemana: no tenéis una sola gota de sangre rusa. Sin embargo, fue muy atacada por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida en que la zarina lo aceptaba, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de descendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente en la guerra. Este hecho
hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. También, a medida que la relación de Grigori con los soberanos se fue estrechando a lo largo del tiempo, las montenegrinas quedaron al margen de las preferencias reales, lo que las llenó de rencor hasta el punto de llamar demonio a Rasputín. Eso las distanció de Alejandra, que había hallado una nueva amiga en la que poner sus afectos, y esta era Anna Virubova. Esta se instaló cerca del Palacio Alexander y se convirtió en una devota ferviente de Rasputín. El senador siberiano, la emperatriz y su amiga formaron un triángulo que las circunstancias unirían cada vez más estrechamente para perdición de Grigori y aún más todavía de la dinastía de los Romanov, que ya sabemos cómo acabaron. Considerado amigo íntimo del zarevich Alexei Nikolaevich y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle. El futuro de la dinastía Romanov estaba totalmente en sus manos. Según las supuestas medidas de Rasputín, la forma de curar las crisis de Alexei era con rezos y negándose a que tomase cualquier tipo de medicación. En aquella época se le daba como medicamento ácido acetil salicílico, sin saber que esto realmente dañaba más que beneficiaba al estado de Alexei, ya que esta medicación no ayudaba para nada a su enfermedad. Algo bastante curioso por otra parte. A esto había que añadirle el efecto relajante que podría tener las oraciones que realizaba Rasputín en el niño, añadiendo a todo esto todavía más misticismo en la imagen del monje. En 1912 el zarevich padeció una crisis pero que muy grave, hasta el punto de que se preparó un boletín previniendo su posible fallecimiento. Rasputín estaba en ese momento en Siberia y le envió 1 o 2 telegramas a la familia Romanov diciendo que el pequeño se salvaría. El niño en efecto superó la crisis y la vida de su madre quedó ligada para siempre a la persona del starets o anciano, que es como se conocía a los místicos como Rasputín. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba totalmente abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el monje curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hija eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Todo esto hizo que los zares rechazasen como una calumnia cualquier prueba sobre su conducta libidinosa, que en 1911 ya escandalizaba a toda la capital. Eran públicas su afición a la bebida, sus aventuras sexuales y sus equívocas relaciones con mujeres de alta sociedad, tanto casadas como solteras, que formaban parte de su círculo de entregadas adeptas. A finales de año, Alejandra se enfrentó a su suegra, la emperatriz viuda María Fyodorovna, a propósito de la influencia de Rasputín, que se había manifestado en nombramientos de altos cargos eclesiásticos. Entonces, allí estalló el escándalo. Hermógenes e Iliodor, sus antiguos valedores, se habían puesto en su contra, pero cayeron en desgracia ante los zares. El despechado Iliodor puso en circulación unas cartas que la zarina había enviado a Grigori y que éste supuestamente le había dado, aunque hay gente que piensa que Iliodor podría haberlas robado, en las que se podían leer frases como esta: solo deseo una cosa, dormir durante siglos sobre tu hombro mientras me abrazas. Estas palabras, que procedían de una mujer en búsqueda de consuelo, consumida por la culpa de haber transmitido la hemofilia a su hijo y devastada por una ciática que la convertía en una inválida, fueron interpretadas en un sentido bastante sexual. La corona se desacreditaba ante el pueblo y los monárquicos veían a Rasputín como un peligro para la propia monarquía. Han circulado todo tipo de rumores sobre Rasputín, ya que tenía cada vez más enemigos. Algunos de estos rumores eran un tanto escabrosos, como la posesión de un órgano viril de un tamaño muy por encima de la media, por ejemplo, algo que ha llegado, por cierto, a nuestros días. Y a esto habría que añadirle que una de sus máximas
pues era la siguiente: cometed los pecados más atroces porque Dios se complace más en perdonar a los grandes pecadores. Los recelos y envidias que fue despertando Rasputín entre la clase política rusa fueron increciendo, indudablemente, y no era para menos, pues el monje acaparaba la atención de las damas más distinguidas de la corte para infortunio de sus maridos. Además, entre sus admiradores también contaba con un distinguido público masculino, y a esto había que añadirle indudablemente a la familia Romanov, de la cual pues hemos estado hablando un poco de la relación que tenía con ellos. Todas estas cosas hicieron que Rasputín fuera cada vez peor visto en la sociedad. El 16 de diciembre de 1911 fue un día muy aciago para Rasputín. Los rumores sobre su comportamiento indecente y su control sobre nombramientos eclesiásticos incitaron a los antiguos aliados, el obispo Hermógenes y al monje Ilionov, a librar a Rusia de su influencia. El obispo lo invitó al monasterio de Yaroslav en San Petersburgo. Cuando llegó desprevenido, Mitya Kozelski, un místico, lo arrastró ante un icono y, según le dijo, intentó cercenarle el pene con unas tijeras y le escupió. Leonor y Hermógenes lo acusaron de ensuciar la monarquía y la iglesia. El obispo le golpeó la cabeza con la cruz que llevaba en el pecho, le prohibió que se acercara a una mujer y le obligó a arrodillarse y a jurar que no vería nunca más a los zares. El enfado de estos fue monumental. Hermógenes fue enviado a Lituania e Iliodor recluido en un monasterio. El 29 de junio de 1914, en Pokrovskoye, una mujer con el rostro cubierto con un velo. Él se puso las manos en los bolsillos en busca de una moneda creyendo que era una mendiga. Entonces ella le hundió un cuchillo junto al ombligo. Rasputín, herido de gravedad, corrió hacia la iglesia mientras una multitud atraída por sus gritos detuvo a la mujer. El starets dijo a la policía que detrás del ataque estaba su enemigo, el monje Iliodor. La asaltante Ionia Gusheva carecía de nariz, que según dijo había perdido por una reacción a la medicación a los 13 años, aunque la prensa sostuvo que fue a causa de la sífilis. De educación elemental, Ionia era seguidora de Iliodor y estaba persuadida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Un tribunal consideró que sufría locura y fue internada en un centro psiquiátrico. Ella insistió en que había actuado por cuenta propia, pero la policía indudablemente no le creyó. No tenía recursos para pagarse el viaje hasta allí, algo bastante raro. De hecho, en un libro publicado en ruso por Iliodor, ya exiliado en Estados Unidos, este reconoció que estaba tras la agresión. Tras el atentado, cruzó la frontera a Finlandia en automóvil, lo que sugiere que contó con algún tipo de protección desde el poder. Fue la Primera Guerra Mundial, comenzada en 1914, lo que llevó a Rasputín a la cima de su poder y a la caída final que tuvo, que también arrastró a la dinastía. En 1915, ante las derrotas en el frente, Nicolás asumió la jefatura del ejército y partió para la Stavka, un cuartel general, dejando a Alejandra a cargo de los asuntos del Estado en Tsarskoye Selo. La zarina Ana Virubova y Rasputín se convirtieron en el gobierno en la sombra del país, aunque lo cierto es que los consejos de Rasputín, que Alejandra interpretaba como emanados de la providencia, no solo hacían sino avalar las opiniones de la emperatriz, que buscaba ministros dóciles a la corona. No es mi sabiduría, sino un cierto instinto proporcionado por Dios más allá de mí misma para que pueda serle de ayuda, escribía el zar. Mientras se nombraban ministros fieles pero ineptos, lo que encendía la oposición de la Duma, se extendieron los rumores sobre la convivencia de la zarina y Rasputín con los alemanes. La idea de que espiaban para ellos, de que trabajaban por una paz separada, y también rumores sobre las relaciones sexuales entre el zar, su esposa Rasputín y Virubova.
Este desprestigio de la corona corrió paralelo a una crisis personal de Rasputín. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era totalmente nefasta y en un momento en que la situación de la monarquía era muy crítica. El primer ministro Alexander Trepov le ofreció 200.000 rublos para que regresase a su pueblo natal y fracasó. A principios de 1916, una tentativa de asesinato del exministro del Interior Alexei Khvostov. Finalmente, la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov, en la que también estaban implicados otras personas, como la de un líder derechista de la Duma llamado Vladimir Purishkevich y dos grandes duques llamados Dmitry Pavlovich y Nicolás Mikhailovich. Yusupov, Purishkevich y el gran duque Dmitry planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov, con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrova. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 16 de diciembre del calendario juliano, es decir, el 29 de diciembre de 1916 del año gregoriano, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí, Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno no parecía hacerle efecto a Rasputín, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. Sin embargo, Rasputín había sobrevivido al disparo y Purishkevich, después de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos y le asestó un golpe en la sien. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva, donde a pesar del veneno, los disparos y el golpe en la sien, finalmente acabó muriendo ahogado. Fue encontrado el 18 de diciembre del calendario juliano o el 31 de diciembre de 1916 de lo que sería el calendario gregoriano. Una primera versión de la muerte de Rasputín decía que el príncipe Yusupov se declaró ofendido por ciertas frases de Rasputín y le pidió explicaciones. Rasputín se negó a darlas y la disputa se acentuó de tal modo que uno de los invitados presentó un revólver a Rasputín intimidándole a que se matase. Otros invitados, profiriendo amenazas de muerte, le exigieron que jurase en el acto que renunciaba a seguir interviniendo en política y que se marchase de San Petersburgo. Cuando se negó a hacerlo, abrieron fuego contra él. Se dice que cuando se hizo la autopsia de Rasputín no se había visto ningún tipo de evidencia de ahogamiento, así que esto demostraría que su muerte no sería como realmente la gente piensa. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Después de la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolovo, donde las cenizas fueron esparcidas. La muerte de Rasputín unió aún más al zar y a su esposa, que cortaron sus lazos con la familia Romanov, cuyos más altos miembros, incluida Isabel Fyodorovna, la propia hermana de la zarina, no tuvieron empacho en pedir perdón de los implicados, haciendo que Dmitry fuera enviado a Irán y Félix desterrado de sus posesiones en el sur de Rusia. Alejandra se aferraba a la túnica de satén azul manchada de sangre que lucía Rasputín la noche de su martirio. La conservaba con gran fe como una reliquia, un palladium o fuerza protectora del que depende el destino de la monarquía, escribió el embajador francés. Pero hubo otros que se entristecieron. Una dama de la alta sociedad se sorprendió al ver que sus pacientes del hospital militar no estaban contentos con las nuevas del asesinato. Cuando insistió en lo sucedido, un soldado le explicó: sí, un campesino llegó hasta el zar y los nobles lo mataron. Se ha dicho que el relato ofrecido por Félix en su libro sobre los hechos se aleja bastante de la realidad.
Según Radzinski, por ejemplo, Rasputín jamás comía dulces, y esta crónica tendría como fin esconder que fue Dmitri quien mató a Rasputín, algo que le hubiera impedido convertirse en el recambio del zar en el caso de un posible golpe de estado. Investigadores recientes señalan que el asesinato de Rasputín estuvo involucrado el servicio secreto británico, a través de un agente que residía por aquel entonces en Petrogrado, llamado Oswald Reiner, bajo el mandato de otro agente llamado John Scale, quien participó directamente en el asesinato. Y bueno, ya aquí más o menos finalizaría mi relato sobre el monje loco, que indudablemente, como ya os dije, iba a ser un vídeo bastante largo, que espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Dicho esto, por favor, dejad en la cajita de comentarios lo que os ha parecido el vídeo, indudablemente, y qué pensáis de este extraño personaje. ¿Pensáis que realmente es el culpable de todo lo sucedido en Rusia o simplemente fue la última gota que colmó el vaso en un país que necesitaba grandes cambios? Dicho esto, espero que, y vuelvo a repetir, que os haya gustado mucho este vídeo, y dicho esto, hasta la próxima.